Hola, mi nombre es Jesús Rodríguez Rivera, estudio Derecho en la Universidad Popular del Cesar y este trabajo será presentado para el Grupo 02 de Principio de Economía con el docente Felipe Guerrero Montes. Adelante. El modo de producción primitivo. Este modo de producción fue el primero, se ubicó entre el 35.000 y 10.000 a.C. y consistió básicamente en el autosostenimiento de la comunidad primitiva, es decir, se dedicaron a la caza y la agricultura, siendo seres unidos donde todos ellos lo repartían de forma equitativa y demostrando ser unidos ante cualquier bien o mal momento. En este modo de producción no existían las clases sociales, todos eran tratados como iguales, las mujeres tuvieron su jerarquía en la agricultura y recolección de frutos, mientras el hombre se dedicaba a cazar, pescar y fabricar objetos. En un inicio no existió el excedente, que se puede denominar como la producción sobrante. Ya entre los siglos 8000 y 4000 a.C., el ser humano comienza a innovar en la agricultura con la creación del azadón, mejorando la calidad de producción, haciendo posible la generación de excedentes y acumulación de estos. Sobre la base de acumulación nacen las clases sociales. Un individuo era más respetado en tanto más bienes tenía, y para darle legitimidad a este sistema de clases surge el derecho a la propiedad privada. Alguien podía decir, esto es mío, y los demás respetarían eso. Por esto prevaleció el interés individual sobre lo colectivo, donde el egoísmo como conducta económica aseguraba mayores comodidades y privilegios. La acumulación también dio paso a la aparición del trueque como forma de comercio elemental, donde un individuo cambiaba con otros algo que le sobraba por algo que necesitaba. Entre el 4000 y 1000 a.C. se da la innovación tecnológica con la edad de los metales, la rueda y el arado, que permitieron producir y acumular cada vez más. También se establecieron los derechos de herencia, donde los familiares del difunto heredaban sus bienes. Modo de producción esclavista. Este modo de producción se basa en el uso del ser humano como instrumento de trabajo. Tras la aparición de la propiedad privada, la descomposición del modo de producción primitivo y el deseo del ser humano de acumular riquezas provocó guerra entre los pueblos. La esclavitud y la comercialización del ser humano, la aparición y expansión de la moneda facilitó el intercambio y comercio de seres humanos y mercancías para así otorgar un valor más preciso en el mercado. Este modo de producción surge en el Imperio Grecorromano entre el siglo IV a.C. y el siglo IV después de Cristo aproximadamente, y reaparece nuevamente entre el siglo XV y el siglo XIX en América y Europa. Durante este modo de producción surge la creación de las clases sociales y estaba organizada de la siguiente forma. Los esclavos eran ciudadanos sin derechos, eran propiedad de sus dueños, y ellos decidían qué hacer con ellos, mientras que los ciudadanos libres eran los ciudadanos que contaban con derechos y podían contar con propiedades y podían tener esclavos a su cargo, siendo sus amos. El modo de producción feudal. La iglesia, viendo que el ser humano estaba siendo sometido a actividades que van en contra de la dignidad humana, decide reformar la forma de trabajo, puesto que en esa época el cristianismo tenía una alta participación en casi todos los aspectos, buscando así la forma en que el ser humano trabajara de una forma distinta. Crea el modo de producción que veremos a continuación. El modo de producción feudal, el cual surge tras la caída del Imperio Romano, se desarrolló entre los siglos IX y XV aproximadamente, el cual consistió en que un señor feudal, el cual era el propietario de las tierras, arrendaba sus feudos a los siervos, que eran los que vivían y trabajaban dichas tierras, a quienes se les daba una pequeña porción de tierra para satisfacer sus necesidades básicas junto a su familia. A cambio debía trabajar para el señor feudal. Todas estas relaciones se daban mediante relaciones de vasallaje, el cual concedía el clero. Los feudos eran organizaciones hasta cierto punto autosostenibles, es decir, lo que se producía era para el consumo y sostenimiento del feudo, no para vender en un mercado. Las clases sociales de la época fueron el señor feudal, los campesinos y el clero. La caída del feudalismo se dio por una serie de factores como lo son las innovaciones tecnológicas que hicieron reemplazar las actividades económicas y la inconformidad en contra de los señores feudales por parte de los siervos, por las malas condiciones de trabajo, por los comerciantes, por limitar la expansión de mercados a causa de los feudos, y los monarcas que querían limitar el poder del señor feudal. Modo de producción capitalista. Es un sistema organizado de distribución y producción basada en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo asalariado. Tras la caída del feudalismo en el siglo XV,
La expansión imperial de las principales potencias europeas, como lo fueron Inglaterra y Francia, hicieron circular grandes dimensiones de mercadería de otras regiones del mundo. Así nació la burguesía como una nueva clase social que había derrotado a la aristocracia terrateniente del feudalismo. La burguesía es la clase social intermedia entre los siervos campesinos y la aristocracia terrateniente. Surgió al final del periodo medieval. Junto al mercantilismo, las dinámicas de intercambio internacional de mercancías, pero también revolucionarios avances en la tecnología, la ciencia y la cultura. Esta clase de comerciantes de origen plebeyo, pero poseían capitales, así se convirtieron en los dueños de las primeras empresas que cambiaron para siempre el modo en que se producen los bienes y servicios en el mundo. Modo de producción socialista. El socialismo es un sistema de organización económica, social y política que se basa en el control de los medios de producción y del patrimonio público, con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa. El socialismo contempla que todas las personas son iguales, con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos naturales de un país. Por eso propone que el control social sea la base para la prosperidad y para garantizar la igualdad y la libertad. Su origen se data durante el siglo XVIII, aunque anteriormente habían hecho referencias como el gran filósofo Platón durante la Edad Antigua, en su libro La República. Aunque quien fundamentó este método de producción fueron Karl Marx y Federico Engels. El modo de producción socialista es la parte opuesta del modo de producción capitalista, puesto que este modo busca una estabilidad y accesibilidad equitativa de bienes, a diferencia del capitalista, que busca multiplicar bienes y servicios mediante la propiedad privada.